Voy a intentar ser corto y que, bueno, la hora que es de la tarde también, que les ayude a despertarse algunos que estamos ya un poco cansados, ¿no? Bien, como decía, esto... Sí, ok. Bueno, la comarca del sureste de Gran Canaria está en la isla de enfrente, pero por el otro frente, ¿eh? Por el otro frente, como ven, son 3 municipios, se llaman Agüime, Ingenio y Santa Lucía. Ahí está la flechita. Y como ven, es un triángulo pequeñito, ¿no? Pequeñito dentro de la isla de Gran Canaria. Es justamente entre lo que es el aeropuerto, parte del aeropuerto está ahí también, y donde empieza la zona turística. A partir de ahí empieza el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Es la zona que cuando van por la costa es feísima, llena de invernaderos, un poco árida, pero con un interior precioso, muy bonito, ¿no? Bien, esta zona fue, como comentabas antes, fue una zona, sobre todo la zona de costa, muchísimo viento, mucha pobreza. Le llamó el periódico paisano de La Opinión de aquí, ¿no? La provincia le llamó Triángulo de la Miseria, pero era miseria en todos los sentidos, miseria cultural, miseria económica, miseria incluso de infraestructuras. No había infraestructuras ninguna, hasta que un día llegó Adolfo Suárez con un helicóptero, no sé por qué fue en el helicóptero, creo que tenía miedo de ir de otra manera, y dejó ahí un montón de dinero, y ahí empezó a desarrollarse, dentro de la pobreza de la zona, pues empezó a desarrollarse el sureste. El gran problema que existía en esa zona, que es la otra gran miseria, era la de la supervivencia, y era el agua. El agua. En ese momento, el agua que había era agua en primer lugar, escasísima. No había agua suficiente ni para la agricultura y para la población. Y entonces, pues, esa lucha por tener agua, pues llevó digamos, a una unión de 3 municipios, que fueron los que acabamos de comentar, para resolver ese problema. A partir de esa solución del agua, la población creció exponencialmente. Como ven en una flecha, no seguimos porque se va por encima. Incluso ahora con la crisis ha dejado de crecer la población en la comarca del sureste. Allí prácticamente crecían en la época más fuerte, entre 5 y 7.000 habitantes todos los años. Es decir, como verán, casi un pueblo más cada año, ¿no? Con lo que trae consigo de infraestructuras necesarias y todo eso. Ahora mismo hay 128.000 habitantes, la mayor parte de la población es inmigración dentro de la propia isla, inmigrantes se ha llegado, decir, procedentes de fuera de Canarias, pues se ha llegado a tener un 12%. Ahora es un poquito menos con el problema de la crisis, ¿no? Bien. ¿De qué se vive allí? Pues allí se vive fundamentalmente, hay un polígono industrial que tiene ahora mismo 700 industrias, un gran polígono industrial, hay 2 grandes polígonos, el otro es el del aeropuerto. Una gran área comercial, ahí todo el mundo, toda la gente se hacía su casita, eso era una carretera general, parecía un pueblo del oeste con viento, la Ulaga dando vueltas, las carreteras sin asfaltar, exactamente eso era, los que conocen la zona esta del sureste saben que era así, no estoy diciendo ninguna mentira, ¿no? Bien, pues en esa zona pues cada uno se iba haciendo su casita garajera, como vemos en muchos sitios de Canarias, ¿no? Y cada uno montaba un negocio. Yo no sé cómo conseguía venderse unos a otros, pero cada uno tenía un negocio. Ahí había, por decirles algo, la vía que une los 3 municipios mide 14 kilómetros, pues probablemente la tercera parte son negocios, ¿eh? Son negocios. Pero no solo eso, se pusieron las casas detrás y las otras detrás y las otras detrás y también son negocios. Es decir, un área comercial a cielo abierto muy importante que ahora se está restaurando, haciendo la peatonal, la gente se cabrea porque quiere ir con el coche, pero bueno, cada vez va mejorando. Sin embargo, el interior de la isla, como ven, sí es más bonita, ¿no? El interior y la costa, ¿no? Bien, como les decía, el problema principal en esa zona fue el problema del agua, ¿no? Y entonces los 3 municipios se unen, en ese momento incluso fue la época de las requisas, las primeras requisas de España, en las cuales los ayuntamientos pues les requisaban el agua a los propietarios del agua, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí se crea un ciclo del agua artificial y fue pues montar una desaladora y una depuradora y luego un sistema avanzado para conseguir que el agua depurada pueda obtener agua prácticamente pura, como veremos posteriormente, ¿no? Yo diría que es mejor incluso que el agua que tomamos en botella. No me atrevo a poner marcas porque si no me van a decir que les estoy haciendo la competencia, ¿no? Bien, la desaladora, eso está en pozo izquierdo. Como ven, esa zona pues llena de aerogeneradores, la foto de donde quiera que lo sacas
hay aerogeneradores, esa zona hay muchísimo viento, es donde está también el Instituto Tecnológico de Canarias, que está adelante justamente, y produce 33.000 metros cúbicos día, es decir, como verán, es aproximadamente, en la isla de Gran Canaria saben que hay muchos embalses, el más grande de todos se llama la presa de Soria, no tiene que ver con el ministro, y esa presa, la capacidad máxima que ha tenido en toda su historia son 32 hectómetros, 12 hectómetros cúbicos, exactamente lo mismo que produce esta desaladora al año. Con esto se acabó el problema del agua se acabó y ya en el sureste no solo tenemos resuelto el problema del agua, sino que somos capaces, este año ha habido sequía, de aportar a otras zonas de la isla agua en cantidad y calidad suficientes, ¿no? De hecho, nosotros incluso tenemos un bombeo que llega al centro de la isla para abastecer la zona del centro, porque claro, cuando hay sequía, también el centro tiene sequía, y llega a la zona a 900 metros de altura, a la población de San Bartolomé de Tirajana, que este año escapó gracias a eso, si no se tienen todos que ir de allí, ¿no? Bien, esta es otra foto, como verán también, esta es una foto más reciente porque tenemos una planta fotovoltaica ahí también metida, encima del depósito. Y bien, y esta es la depuradora del sureste, que la hemos ampliado hasta 18.000 metros cúbicos, donde tenemos un innovador terciario que fue una cabezonería nuestra de porque sí, queríamos sacar un agua de calidad, porque esta zona, les decía antes, que también se dedica a la agricultura y tiene mucha superficie de cultivo. Entonces necesitamos que el agua tuviera calidad para los cultivos de exportación. Como saben, las normas de calidad europeas no te permiten en concreto utilizar agua reutilizada, por lo menos para los tipos de cultivos que nosotros empleamos, ¿no? Y bueno, pues ahí esa es el agua que sacamos. Del agua residual sale esta agua, ¿eh? Esta agua que ya les digo es agua que no tiene olor, ni color, ni sabor. Lo del sabor no lo sé porque yo no lo he probado, pero dicen, se supone que sí, ¿no? No tiene bacterias ni nada de esto, ¿no? Es pasa por membranas, por supuesto. Bien, también tenemos, aparte de estos sistemas de depuración, pues hemos ido a sistemas de depuración natural. Y todo esto tiene que ver con el tema de la economía, porque esto es el motor que consiguió arrancar la economía en esta zona tan miserable, en un estado terrible, y sin embargo hoy, dentro de la isla de Gran Canaria, es la zona más evolucionada y más desarrollada económicamente, con menos niveles de paro, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí ven, en la zona de Santa Lucía, este es el interior, donde está la zona de Palmerales y todo esto, pues ahí hay una población de 500 habitantes y hemos hecho un sistema de depuración natural. Ahí ven digamos, el sistema, el humedal vertical, no vamos a entrar en detalles técnicos que si quieren se los explico, ¿no? Y luego pues tiene estos son los humedales verticales y luego hay un humedal horizontal que lo tenemos ahí con plantas. Las plantas es más bien porque queda bonito, se lo digo porque algunos piensan que porque el humedal sea un filtro verde, la planta va a contribuir. Aporta algo de oxígeno, pero los estudios que hemos realizado con los proyectos que hemos estudiado con el CENTA de Sevilla y con la gente de la Oficina Internacional del Agua de Francia, que es simpático el nombre porque saben que agua es EAU, ¿no? Entonces es Oficina Internacional del Agua, es OIEAU, ¿no? Muy bonito para los chiquillos aprender a leer las vocales, ¿no? Bien, pues ellos han concluido que las plantas la aportación de las plantas a la depuración es poquita, es decir, la cantidad de oxígeno que se emite a través de las raíces es poca en relación con la de contacto directo del aire, ¿no? Bien, y ahí obtenemos un agua magnífica que sirve para regar esa zona natural de palmeras y olivos y todas estas cosas, ¿no? Nuestro gran proyecto que estamos ejecutando en este momento es el proyecto de intentar aislarnos de la red. No es que nos llevemos mal con las compañías eléctricas, pero hombre, es que nos tienen dando sobresaltos continuos en el tema de costes, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros no consumimos agua, consumimos energía pura y dura, porque no tenemos otra opción que producir el agua. Y el gasto principal en el precio final del agua es precisamente la energía. Entonces, estamos intentando irnos por otros caminos. Las energías renovables en nuestro sistema siempre han existido, casi desde que se creó, pero ahora queremos de forma masiva y aislarnos, ¿no? Y entonces ahí planteamos un proyecto que es simplemente pues, utilizar sistemas que te permitan dar estabilidad a la producción de energía, no solo energía eólica, sino energías obtenidas por otras vías, como el biogás en la depuradora, como es el caso de residuos, etcétera, ¿no? Con sistemas de pirólisis y termólisis, ¿no? Bien,
Aquí vemos también que nosotros pues, hemos creado dentro de la mancomunidad con unas competencias, siempre digo la broma esta, ¿no? Nosotros tenemos unas competencias en unas unidades que se llama de control agrícola y ganadero y unidad de control de vertido, o policía de vertido, o policía agrícola y ganadera, como le dicen la gente, pero tenemos las competencias esas de CVD, corre vidile, no tenemos competencia ninguna. Vamos y le decimos al infractor cómo tiene que hacer las cosas bien. Y eso funciona más que los sistemas sancionadores. Nosotros podemos decir que de las 700 industrias en el polígono de Arinaga, o las 200 que hay en el polígono de Las Majoreras, si tú les explicas a la gente lo mal que están haciendo las cosas y cómo lo pueden remediar, yo les aseguro que lo hacen. Y no solo eso, muchos no son conscientes de los problemas medioambientales que ocasionan. Muchos no son conscientes o no saben qué es lo que tenían que hacer. Nosotros nos encontramos, siempre lo cuento y sin decir el padre de la criatura, una empresa multinacional que nos pide el certificado, un certificado para su ISO 14000, ¿no? Y le dijimos, mire, no, usted está emitiendo esto y esto no puede ser así. Concha, en el mundo no tenemos ningún problema, llamaron a Estados Unidos, ya se imaginan por dónde van los tiros, está. Nada, seguro que no. Bueno, pues sí, seguro que sí. Lo solucionaron, no lo sabían, ¿eh? No lo sabían. Si nadie se les había ocurrido, todo el mundo vierte al alcantarillado sin darse cuenta qué es lo que está vertiendo. Y esa es lo que hace la unidad de control de vertido. O tuvimos una empresa también de editora que emitía pues mucho cianuro a la red y tampoco lo sabía, no sabía que eso había que gestionarlo como Dios manda, ¿no? Estos son ejemplos, por decir algunos, ¿no? Bueno, pues eso han conseguido esto, dos cosas. Y esta, que es la filita del centro, es la más bonita de todas. Y es simplemente cómo reconducir la producción a sistemas más sostenibles y a la larga más rentables, curiosamente. Recuerdo cuando empezamos a tratar de... Nosotros también dentro de la mancomunidad somos una agrupación de tratamiento integrado, está incluido en los estatutos de la mancomunidad y por lo tanto lo hacemos, ¿no? Entonces, nos empeñamos en trasladarle al sector de exportador que había que cambiar el sistema de producción de cultivos. Nosotros nos oponíamos primero a que se quemaran los residuos, una guerra continua, desde que veíamos humo ahí va la policía. Nos oponíamos a que se fumigara cerca de zonas pobladas, y menos cuando había un tiempo que a lo mejor estaba muy quieto y que la nube de fumigación te podía llegar a la población. Entonces le empezamos a explicar que había otros sistemas alternativos, y entre ellos la agricultura de tratamiento integrado, ¿no? Es curioso, al principio recuerdo el famoso pulgón. Decía, es que ustedes nos están indicando que utilicemos esto, y resulta que luego el pulgón, para que se vaya, Dios nos libre, tarda muchísimo tiempo. Preferimos echarle un pesticida. ¿Qué pasaba? Que el que no le echaba, el que utilizaba los sistemas de tratamiento integrado, tardaba un poquito más, pero aquello se les quitaba para toda la cosecha. Sin embargo, el que utilizaba los pesticidas tenía que echarlo esta semana y la semana que viene y la otra también. Y ahí tuvimos un caso como es el caso de la aldea. La aldea, ¿saben qué es la otra parte de la isla? Que también se dedica al cultivo de tomate. Allí tuvieron un año un problema gravísimo precisamente por utilizar pesticidas. Nosotros que utilizamos tratamientos integrados no teníamos problema de mosca blanca, que además es el vector de muchísimas enfermedades, ¿no? Bien, pues eso nos ha llevado a eso, a que la gente trabaje en esa línea y se desarrollen negocios de este tipo, ¿no? Negocios en el mundo de la agricultura. Bien. Bueno, ahí ven un ejemplo de diferentes tipos, es decir, el agua no solo ha desarrollado la agricultura de exportación, en el sureste de Gran Canaria se exportan plátanos, ¿eh? Eso no se lo creía mi abuelo ni de broma, ¿eh? Pues sí, porque hay agua, ¿no? Hay agua y hay sol, ¿no? Y luego pues también pues, el desarrollo de la agricultura de subsistencia, ¿no? Ese es mi hermano, el que está ahí. Lo hallé, le saqué la foto y lo traje para acá. Así sabe que está en Tenerife. Muy bien. Esta foto, pues se ven los parques eólicos que están en la zona. Algunos de ellos pues siguen criterios de compatibilidad con el paisaje, ¿no? Ven el de arriba, es de Agüime, pues lo han pintado de colores. Hemos traído un diseñador italiano, Carmelo Di Bartolo, que tiene que ver con FIA y con todos esos coches tan bonitos. Y bueno, pues se le ocurrió pintarlo y hacerle estas cosas, ¿no? Bien, ahí también tienen un parque que es el que más produce ahora mismo, tiene el récord Guinness porque está colocado encima de una montaña. Hoy no lo dejarían hacer, evidentemente.
Y luego en el tema de residuos, me voy rápido ya a esto, en el tema de residuos, pues nosotros optamos en el tema, hemos optado por intentar reducir de forma masiva la producción de residuos por parte de los ciudadanos, con diversas campañas, ¿no? Una primera fue darle calidad al residuo, es decir, que la gente viera que el residuo no es algo que se bota fácilmente. Entonces, de ello, todos los contenedores subterráneos de residuo normal son como el que ven ahí, ¿no? Con acero inoxidable. Luego, pues intentamos que se viese mucho más los contenedores que hacen la recogida selectiva. El de vidrio, el de envase, no hemos querido enterrarlo, queremos que lo vean, que la gente cuando llega se queda en la disyuntiva de si lo hallan en un sitio o en otro. Y lo cierto es que en el caso de los envases, cada año seguimos creciendo. Ahora mismo estamos en el 2 veces y media la media de Canarias en producción de envases, ¿no? Eso, digamos que la gente está muy concienciada. Sin embargo, verán que papel y cartón está bajando. Si se dan cuenta, los 3 últimos años se llama crisis. Se ve que la gente ahí no es que no quiera reciclar, es que no hay cartón, no hay perros para comprar cosas, ¿no? Y en el vidrio, pues bueno, hemos ido ahí manteniéndonos en la tabla, ¿no? A pesar de que aumentamos la contenerización. Resumen que la recogida selectiva por habitante, como el papel y cartón pues tiene mucho peso, pues se nota un poquito que ha bajado, poquitito. Pero lo cierto es que en el conjunto total, que eso es lo más importante de todo, el conjunto total de residuos, incluyendo los de los envases que se reciclan, la basura ha bajado de 1,63 a 1,006. ¿Se das cuenta? Por kilo por habitante día. ¿Sí? ¿Vale? Sí, se ha conseguido bajar continuamente, más de un 35%, con una población, como les digo, en algunas zonas hasta duplicada. Ahí ven incluso los datos, ¿no? Bien. ¿Qué otras cosas hacemos allí? Pues nosotros, aquí a la fábrica de David, pues le llega bastante de esos RAE que están ahí, ¿no? De los electrodomésticos, y eso se recogen bastante. Tóner y tinta. También tenemos, aunque no nos lo exigía la ley, la eliminación de vehículos fuera de uso, es decir, la descontaminación y todo eso. Por delante se llama potrero, la gente le dice potrero, pero bueno, que sepan que eso lo utilizamos también para eliminar todos los vehículos fuera de uso y su tratamiento, ¿no? Con su tratamiento respectivo. También recogemos los aceites vegetales y la ropa usada que bueno, sacamos un concurso, tenemos 100 contenedores y ahora mismo estamos evitando que todos los días vayan 1000 kilos de ropas al vertedero. Fíjense que nosotros teníamos en los 3 municipios, había recogida a través de Cáritas, ¿no? De recogida de ropa. Pues aún así, nosotros estamos estimando que al vertedero van todos los días una media de 3000 kilos de ropa, de 3 toneladas. Con el sistema ese ya se está recogiendo 1 tonelada diaria y queremos llegar un poquito más. Bueno, siempre hay alguno que mete los zapatos junto con el resto de la bolsa de basura. ¿Qué vamos a hacer? Bien, nos metemos en proyectos de todo tipo europeos. Ahí ven arriba todos los azules claros, pues son de agua, el Aquamar, el de Puraná, que es el de las depuradoras naturales, el Watertime con las universidades europeas, el Carmel, el Islagua, en proyectos de hidrógeno, de toda la zona nuestra de medianía, que es más pequeña que la de costa, por supuesto, toda tiene equipo de ahorro de agua y sistema de calentamiento dinámico, no estático, sino dinámico. Porque claro, si se te meten las nubes en invierno, no puedes calentar agua con sistemas estáticos, entonces por eso hemos recurrido a sistemas dinámicos, ¿no? Ahora no lo estamos haciendo por razones económicas, pero hasta hace 2 años enviábamos de 50 a 100 personas a Europa a aprender idiomas y a hacer prácticas. No les cuento detalles de esto porque cada persona es un mundo, pero yo estoy muy orgulloso de gente que salieron de limpiadoras, camareras de piso, de hotel, y irse a Austria, trabajar en el Hilton, enseñarle, hizo sus prácticas en recepción y hoy es jefe de recepción de un hotel de 5 estrellas. Es decir, cómo das un cambio a la misma persona con 3 meses de formación, ha dado ese salto descomunal. Yo creo que nunca se lo hubiera imaginado en su vida. Tenía la capacidad, faltaba darle lo que faltaba, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Y así pues muchísimos casos, ¿no?
También proyectos de integración por el tema de la inmigración. Aquí nosotros los proyectos de integración no lo vemos como integración a la fuerza, lo vemos como combinación. Seguro los que sepan de temas sociales saben que nuestra zona es muy dada a estos temas, ¿no? Y entre otras cosas, pues por ejemplo, lo que se hace es las cocinas solidarias. Pues la cocina solidaria, pues un cubano te enseña a ti a hacer arroz a la cubana y tú le enseñas a hacer sancocho. Y cada uno uno hace la comida en la casa del otro. Y de esa manera se consigue por la boca, se consigue integrar muchísimo a la gente, ¿no? Y no crea ningún tipo de problema. Y luego, por último, son proyectos ya para gente joven, que son el NOE y el Taller de Seguridad de Emergencia. El NOE lo hemos hecho con todas las mancomunidades de Canarias, la de aquí también, la del nordeste de Tenerife, con el amigo Carlos Pego. Y bueno, ese es un proyecto que se hizo varias, digamos, diferentes tipos de proyectos en cada una de las zonas, y en el nuestro nos dedicamos a conseguir que la gente en emprendeduría se metiera en los 3 tipos de agricultura: la tradicional, la ecológica y la integrada. Y de ahí pues hubo un 30% de personas que montaron sus pequeñas cooperativas y empresas, ¿no? De jóvenes, ¿no? Y el de seguridad de emergencia pues ya se imagina, ¿no? Bien, y ya voy a acabar, voy a la lista final ya. Estos son diapositivas diciendo, señores, el mundo se acaba, ¿no? El petróleo, cada vez consumimos más energía. Sin embargo, lo que hay en el mundo es lo que hay, que ahí lo tenemos. El consumo sigue subiendo y estamos llegando a valores de emisiones de CO2 a la atmósfera terrible. Los precios también se disparan. Hay un pico de extracción, el famoso cenit del petróleo, que unos dicen que sí, otros dicen que no. Y lo cierto es que todo se acaba, ¿no? El uranio, todo se acabará, y como no vayamos por la línea de utilizar energías sostenibles, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Canarias tenemos una desventaja, que somos 7 islas, la energía que necesitamos toda nuestra casa, la energía eléctrica, pero nuestros sistemas eléctricos son aislados, con lo cual no podemos pensar en un sistema digamos, muy estable, sino muy inestable, desgraciadamente, y seguimos consumiendo, como ven ahí, unas cantidades ingentes de petróleo, no solo por lo que consumimos nosotros, sino por lo que nos viene de fuera. Todo nos viene en barcos, en aviones, etcétera, ¿no? Sin embargo, apenas un 5% de la energía que consumimos en Canarias tiene origen renovable. Apenas un 5%, y un 95% es el petróleo. Sin embargo, tenemos recursos como el sol y el viento, como ven ahí. Ahí esos colores rojitos son donde hace muchísimo viento, y no los empleamos. Entonces, ahí está el sureste de Gran Canaria, donde esa cantidad de viento tan fuerte incluso se nos mete en tierra, ¿no? No solo en el mar. Por eso, desde la Mancomunidad del Sureste, pensamos, teniendo en cuenta que tenemos el recurso del viento, tenemos el recurso de la agricultura y el recurso del agua, decimos que nosotros constituimos como espacio cerrado, nosotros constituimos un sistema integrado y autosostenido de energía, agua y agricultura. ¿Por qué? Porque nosotros producimos más energía que la que necesitamos. Ahora mismo producimos más energía renovable que la que necesitamos. Producimos agua suficiente para nuestra población, y ya les decía que incluso ayudamos a las zonas, colaboramos con las zonas anexas. Y además, los alimentos que producimos son tantos que son zonas de exportación. Es decir, si esto fuese un sistema cerrado, esto es un sistema totalmente autosostenido. Por lo menos tenemos agua y tenemos alimentos, ¿no? Y energía. Bien, y entonces hemos planificado el futuro, y este es el plan que les contó el profesor Roque Calero, que me han dicho que no entró en muchos detalles nuestros, pero yo venía nada más que con dos diapositivas dentro de ese plan, ¿no? Esto empezamos en el 2005 a trabajar. Ahora estaba comentando con el profesor Jiménez el tema de que justamente ahí empezamos con nuestros seminarios. Todos los años traemos expertos de todo el mundo a que nos digan cosas, todos los años. Y bueno, pues él estuvo en el primero, ¿no? Se tocó la inauguración. Y entonces, pues, a partir de ahí empezamos a lanzar ese proyecto de desarrollo sostenible, y vamos aprendiendo de todos e incorporándolo al plan, ¿no? Aprovechamos también que los alumnos que están haciendo proyectos fin de carrera hagan sus proyectos de temas concretos de la Mancomunidad del Sureste, ¿no? Incluso no solo proyectos fin de carrera, sino muchísimos doctorados, ¿no? Bien. Y tenemos un plan de desarrollo sostenible con, digamos, un plazo de ejecución 2010-2020, del cual ya tenemos cosas hechas, ¿no? Yo no les quiero entrar en esos detalles, esta es la metodología, él seguro lo explicó, por eso no quiero ocupar tiempo en esto. Lo único es decirle que tenemos 24 ejes sobre los que estamos trabajando. Ahí están
los ejes de la energía, el agua, la producción de alimentos, residencia y urbanismo, que serían los de supervivencia, ¿no? Y luego todos los demás, ¿no? Incluso colaboración con zonas vecinas. Muchos de nuestros proyectos son con terceros países, si quieren uno más cerca, por ejemplo, con Cabo Verde, ¿no? Pero sí con otros países más, ¿no? Y bueno, entre las propuestas del plan, está el tema de la maximización de energías renovables en nuestra comarca. Y ahí ven los datos que saldrían de eso, ¿no? Podríamos tener unos 500 megavatios eólicos instalados en nuestra comarca. La cantidad de megavatios que daría, que serían 2.206.000, se ve poquísimo, no sé si se transformó el color. Y bueno, con eso evitaríamos 1.300.000 toneladas de CO2 de emisión a la atmósfera, y ya no les cuento la riqueza y todo esto. Y voy a pasar un poco así por encima para ir a un resumen, y así lo vemos enseguida. Es decir, nosotros tendríamos en nuestra comarca, una vez que nos dejen, porque tenemos todos los problemas del mundo, por un lado la Consejería de Industria, por otro lado está AENA, que no nos deja meter en muchos molinos y todas estas cosas, pero lo cierto es que con los datos que tenemos de recursos eólicos y recursos solar, pues podríamos obtener anualmente unos beneficios de 200 millones de euros con la venta de energía y crear más de 5.000 empleos directos. Esto estoy poniendo un caso que es el de la energía eólica, hay muchísimos más temas, ¿no? También vemos que nosotros solamente con un parque de eólico, no lo pongo por aquí, de 100 megavatios, podríamos producir el agua que necesita toda la isla, el agua salada que necesita toda la isla de Gran Canaria, solo con un parque de 100 megavatios. Para que ustedes tengan una idea, esos son de los aerogeneradores que ahora están en el mercado, que son de 2,3 megavatios, estaríamos hablando de 50 molinitos de nada. Con eso resolverías el problema de toda el agua que necesita la isla de Gran Canaria, para agricultura y para la población. Son inversiones totalmente razonables, no son inversiones extraordinarias, pero esa es la realidad. Allí tenemos 4.000 horas de viento, en la península se habla de 2.000, 2.200 horas de viento, allí tenemos 4.000 horas de viento, igual que tienen también aquí cerca de la zona de Granadilla. Otro tema que quería comentarles es el tema de vehículos eléctricos. Nosotros ahora mismo nos hemos metido en 2 proyectos de vehículos eléctricos. Y este proyecto en concreto lo que se ha hecho es el estudio de las necesidades de movilidad de la zona, ¿no? Solamente con otro parque de 100 megavatios tendríamos, ahí lo tenemos puesto, resolveríamos la movilidad, por lo menos la horizontal de toda la comarca del sureste. Y bueno, con todas estas historias que yo les he dicho muy deprisa y corriendo y sin entrar en detalle, pues tampoco tenemos tiempo. Bueno, pues gracias a esto pues hemos tenido muchísimos reconocimientos a nivel nacional. El Foro Medioambiental pues nos ha dado varios premios. Ahí tenemos uno que nos lo entregó Narbona, otro que nos lo entregó la princesa Leticia, así algunos más. Y luego internacionales pues hemos tenido unos cuantos de LICON, avalados por Naciones Unidas, ¿no? Y nada, decirle que este es el futuro y que si no trabajamos en esta línea, la crisis nuestra no solo se alargará, sino nos hundirá. Gracias.